Muy buenos días con todos. Nos habíamos quedado hablando de la bondad como trascendental del ser y quizá nos faltó enfatizar cuál es la definición clásica de bondad, y es aquello que hace a algo apetecible a la voluntad, ¿no? Cuando decimos que algo es bueno, la voluntad se siente atraída, ¿eh? La voluntad A la voluntad le apetece ese, ese bien, ese ser que reconoce como bien. Y habíamos hablado de la distinción entre bondad ontológica y bondad moral. Hoy vamos a hablar de la axiología, que es un tema estrechamente relacionado con el tema del trascendental bien. El término valor. ¿Qué se entiende por valor? El valor, en definitiva, es equivalente al bien. Cuando decimos que algo es bueno, se podría decir al mismo tiempo que es valioso. Para Javier Hervada, el valor es el mismo trascendental que el bien. Sin embargo, algún matiz tiene que añadirle el término valor al concepto de bien, porque si no, ¿por qué existen ambos términos? Entonces, les sugiero que se ubiquen en el esquema explicativo de esta unidad y busquen el título correspondiente a Bien y Valor, Axiología Jurídica. Si no me equivoco, es la página 7 en el archivo digital que les proporcioné. Entonces ahí se define al valor, siguiendo a Javier Hervada, como la estimación del ser como bien cuyo punto de partida es la dignidad del hombre, la dignidad humana. Hay que pensar un poquito en esta definición porque dicha rápidamente pues es difícil de asimilar, ¿no? Es decir, el hombre estima el ser como bien. Cualquier ser, cualquier ente puede comportar una realidad valiosa. Ahora, ¿cuál es el punto de partida de esta estimación objetiva que hace el hombre? El punto de partida es la dignidad humana. Ese es el matiz que añade el término valor al término bien. Es decir, quizá es más fácil si pensamos un poquito en ejemplos de valores. Entonces, por ejemplo, la vida o la ecología son realidades estimadas como bienes, como realidades valiosas para la dignidad del hombre. El hombre estima que la vida es algo valioso, que la ecología es algo valioso, o bien la seguridad jurídica. Es importante tener presente la axiología. Siempre hacemos referencia a a la etimología de las palabras, al origen de las palabras. El término axiología proviene del griego axios logos, valioso, y estudio, estudio de lo valioso, tratado de lo que es valioso. Y este estudio da lugar a una rama filosófica que es la axiología o filosofía de los valores, ¿no? Ha habido filósofos que se han dedicado específicamente a este tema de los valores. Por ejemplo, Max Scheler, un filósofo germánico de la modernidad, y el Papa San Juan Pablo II fue estudioso, hizo su tesis doctoral en filosofía acerca de Max Scheler, justamente sobre este tema
de los valores, la fundamentación filosófica de los valores. Entonces, la axiología pues es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y los juicios valorativos. Como ustedes ven, el bien es aquello que hace algo apetecible a la voluntad, pero el término valor lo que le añade es esa estimación por parte del hombre con respecto a la dignidad humana. Es decir, la voluntad se puede sentir apetecida por un milkshake, por una naranja, y dice, bueno, qué bueno está esto. Esa es la bondad ontológica, que no es la bondad moral de la cual también hablamos. Pero ¿qué diferencia entonces hay entre el bien que supone una naranja o un milkshake y un valor propiamente tal, que es algo como más elevado, ¿no? ¿Por qué es algo más elevado? Porque al valor se le añade, o más bien dicho, el término valor, el concepto de valor, le añade al bien la estimación de ese bien como algo que aporta a la dignidad del hombre, esa referencia a la dignidad humana. Entonces, efectivamente, pues la vida, la ecología, la seguridad son valores, son realidades estimadas por el hombre con respecto a su dignidad. La axiología entonces trata del tema de los valores, pero tiene una vertiente jurídica. Hay una axiología o estimativa jurídica. Ojo con los términos. Axiología, y un sinónimo de esta ciencia, de la denominación de esta ciencia, es estimativa. Axiología o estimativa. Y también axiología o estimativa jurídica. Entonces, la axiología pues trata del problema de los valores y por lo tanto, si es axiología jurídica, tratará de los valores o bienes jurídicos. La axiología dilucida cuáles serían los valores que pueden hacer correcto un modelo de derecho o que primarán a la hora de elaborar o aplicar el derecho. Los ordenamientos jurídicos pueden poner más o menos énfasis en uno u otro valor. Es decir, nuestra Constitución ecuatoriana vigente, la de Montecristi, por ejemplo, pone énfasis en la equidad de género como un valor jurídico de rango constitucional. El tema del buen vivir, el summa causai en quichua. Bueno, pues, ¿qué es el buen vivir? Habría que definirlo, pero pues, quizá un estilo de vida que se considera, que se estima digno del hombre, que favorece la dignidad humana, que hace que el hombre se halle en contacto con la Pachamama, con la ecología, no sé, habría que dilucidar qué es el summa causai. Bueno, ese es un valor que la Constitución de Montecristi, por ejemplo, promueve, defiende, ¿no? El papel regulador del Estado en la economía es un valor para esta Constitución. Hay otras constituciones que ponen más énfasis en los derechos de libertad o en la libertad económica, en el libre mercado o en la religión, ¿verdad? Una constitución de un Estado confesional, pues es... la religión se convierte en un valor fundamental, ¿no? Si pensamos en nuestra historia ecuatoriana, en la llamada Carta Negra, la Constitución garciana, ¿no? De García Moreno, un Estado confesional donde el Estado es oficialmente católico, la religión se convierte en un valor preponderante, ¿no? Bueno, de todos los valores jurídicos que componen la estimativa o axiología jurídica, el valor central es la justicia. Eso es
una idea muy importante, y por eso la axiología jurídica también es conocida como teoría de la justicia. Teoría de la justicia. O sea que, fíjense, tenemos como 3 expresiones sinónimas que designan la misma ciencia: axiología jurídica, estimativa jurídica y teoría de la justicia. Y todas estas denominaciones que hacen referencia a una sola ciencia filosófica, que es una rama de la axiología general, que habla de los valores en general, no solo de los valores jurídicos, ¿no? Hay valores y hay valores propiamente jurídicos. Ahora, así como hablamos de valor, pues también hablamos de bien. Es decir, valor jurídico y bien jurídico son expresiones que se pueden considerar también sinónimas, ¿no? Entonces, en nuestro esquema, el título que dice bienes jurídicos, se habla de la postura jus-positivista y de la postura jus-naturalista. En la postura jus-positivista, un bien jurídico pues es cualquier bien que ha merecido la tutela por parte del ordenamiento jurídico, que recibe la protección efectiva por parte del derecho vigente o derecho positivo. Es decir, cuando hay valores o bienes, bueno, pues eso lo sabemos, lo desciframos simplemente observando si el ordenamiento jurídico le concede alguna protección a ese valor, a ese bien. Por ejemplo, en un ordenamiento jurídico que despenaliza el aborto, ¿ahí qué está sucediendo? Que el valor de la vida, que es un valor propiamente jurídico, está recibiendo una protección parcial, inferior, lo cual hace pues que este valor se vea denigrado o degradado dentro de la axiología de un derecho vigente, ¿no? Cuando un Estado pues persigue a la religión, no digo solo a la religión católica, sino a cualquier tipo de religiosidad, o conculca el pluralismo religioso, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Arabia Saudita. Arabia Saudita es un estado confesional donde solo el Islam es admisible, solo se puede practicar la religión islámica. Construir una iglesia, edificar una iglesia cristiana entiendo que es un delito. ¿Eso qué indica? Bueno, pues que hay el valor religión es concebido en un plano fundamentalista, es un estado confesional, hay una religión oficial, lo cual va en detrimento de la libertad religiosa y del pluralismo religioso. Entonces, ahí podemos detectar algunos valores que se ven degradados, en ese ordenamiento jurídico. No hay pluralismo religioso, no hay libertad religiosa. Es una libertad que se ve conculcada en ese ordenamiento jurídico. O sea que para el jus-positivismo, en definitiva, se entiende por valor jurídico aquel bien que recibe algún tipo de tutela o protección efectiva por parte del ordenamiento jurídico vigente o positivo. ¿Cuál es la diferencia con la postura del jus-naturalismo? Para el jus-naturalismo, siguiendo nuestro esquema, pueden ocurrir dos cosas, dos supuestos. Puede tratarse, al hablar de valores, puede tratarse de bienes que son inherentes a la naturaleza humana, por ejemplo, la vida, la integridad personal, la propiedad privada, la educación,
se trata de bienes que le pertenecen al hombre en virtud de su propia naturaleza, aunque el derecho escrito no los reconociera. Ahí viene la dicotomía derecho natural, derecho positivo. Es decir, aunque el ordenamiento jurídico en su texto constitucional, en sus leyes, no reconociese la propiedad privada, lo cual puede suceder en regímenes comunistas, este derecho es natural, un derecho natural, y por lo tanto la propiedad privada es un valor inherente al hombre. Esa es la postura jus naturalista. Ahora bien, hay otros valores que no están directamente relacionados con la naturaleza del ser humano. No todos los valores que el ordenamiento jurídico protege están directamente relacionados con la naturaleza humana, aunque sí pueden tener una relación indirecta, ¿no? Por ejemplo, aspectos de orden público, el énfasis que se ponga en defender el orden público. Ese es un tema muy actual, muy interesante. Por ejemplo, en Chile, ¿no? Hay todo un debate en torno al límite, los límites que ha de encontrar la coacción por parte del Estado a la hora de mantener el orden público a fin de no conculcar los derechos humanos. Entonces, bueno, hay ordenamientos jurídicos que permiten a la fuerza pública actuar de un modo más tajante, más contundente, y otros que penalizan pues cualquier leve exceso por parte de la fuerza pública. Seguiremos dentro de una pausa.